Muy bien, vamos a hacer una oración, vamos a empezar el día de hoy. Bendito y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar reunidos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por todas tus cosas, por todo lo que tú nos muestras en tu palabra, Señor. Gracias también porque tu venida cada día está más cerca. Te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú nos abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender pues todas las cosas que tienes para nosotros el día de hoy. Te pedimos, Señor, para que llegues a nuestros corazones, a nuestra necesidad y sobre todo, Señor, para que tú nos reconfortes y para que estemos pues animados siguiendo tus caminos, Señor, para que tú nos permitas seguir predicando tu palabra a la gente que está perdida. Te pedimos por nuestros familiares, por toda la gente que aún no te ha entregado su corazón y su vida, para que lo hagan, Señor, para que tú quebrantes sus corazones y para que ellos puedan entregarse. Te pedimos también por todos aquellos lugares en donde se predica hoy tu palabra, Señor, incluso en los lugares en donde hay persecución. Te pedimos, Señor, para que tú avives sus corazones, para que tú los fortalezcas, para que puedan seguir hasta la muerte, Señor, hasta que tú los llames a tu presencia. Y también a nosotros para que tú nos des también el estar siempre dispuestos a predicar tu palabra donde quiera que estemos, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos el día de hoy. Vamos a ver un pasaje en uno de los libros más interesantes de la Biblia. Vamos al último libro, vamos a Apocalipsis. Vamos al mensaje a una de las iglesias. Vamos al capítulo 3 de Apocalipsis y vamos a ir al versículo 11. Vamos a ver algo muy interesante que está aquí. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y aquí estamos viendo algo bien interesante. Realmente estamos viendo aquí una advertencia. Este versículo nos está dando una advertencia. Todos sabemos que Cristo ya viene. De hecho, aquí lo dice nuevamente, dice, he aquí, yo vengo pronto. Jesús está diciendo que Él va a venir. Y es una de las promesas que tiene todavía vigentes hasta la actualidad. Hay mucha gente que no lo cree así, ¿verdad? Sin embargo, el que no lo cree no significa que no se va a cumplir. Sencillamente Dios va a cumplir sus promesas a su tiempo. Una de las cosas, ¿verdad?, que dice aquí, retén lo que tienes. Que a nadie tome tu corona, que ninguno tome tu corona. ¿Qué está diciéndonos aquí? Nos está advirtiendo. ¿Pero qué es una advertencia? ¿Advertencias? Advertencias tenemos en todos lados. Una advertencia no es más que un aviso, es una notificación, es un mensaje de alerta sobre un peligro, sobre un riesgo o una situación que podría causar daño o problemas. Es una advertencia. Su objetivo es precisamente prevenir o evitar un problema o inclusive hasta un daño. Las advertencias son muy comunes. Hay advertencias de muchos tipos. Nosotros, de hecho, vivimos en medio de muchas advertencias. Hay advertencias verbales. Por ejemplo, cuando te dicen alto, es una advertencia verbal. Si te dicen alto, tú tienes la decisión para detenerte, pues, o seguirte, ¿verdad? No, pues yo ni le hago caso. Pero después vienen las consecuencias, ¿verdad? Hay otro tipo de advertencias, ¿verdad? Por ejemplo, los letreros que ponen muy comunes, ¿verdad? Por ejemplo, no fumar, y la gente está fumando. Hay señales o advertencias que son hasta visuales. ¿Has visto las señales que dicen salida de emergencia? Te están advirtiendo de algo. Curva peligrosa en 300 metros. Esa es otra advertencia. ¿Para qué serán las advertencias? Las advertencias son, pues, para que tengas cuidado, porque más adelante va a venir algo. Para eso son las advertencias. Una de las advertencias más comunes, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿saben cuál es? Y la han oído yo creo que en todas las películas, ¿verdad? Es lo primero que se menciona. Se llama la advertencia Miranda. ¿Saben qué es la advertencia Miranda? O la advertencia de Miranda, ¿verdad? Como tal, no suena. Se le dio ese nombre, ¿verdad?, por un caso que surgió en el año de 1963 en Estados Unidos. Un hombre que se llamaba Ernesto Miranda fue arrestado en Arizona, a quien se le acusó de secuestro y violación, sin derecho a hablar con un abogado y guardar silencio mientras no estuviera en presencia de un abogado de defensa criminal. La advertencia Miranda, en pocas palabras, ¿verdad?, a partir de ese momento, informa a la persona de sus derechos constitucionales, principalmente, como le dicen, su derecho a guardar silencio. A eso se le llama mejor conocido como la Quinta Enmienda en Estados Unidos. Y el derecho a tener un abogado, eso se le llama la Sexta Enmienda. Digo, hablando un poquito más acerca de términos legales, ¿verdad? Pero eso es una advertencia. En este versículo, la advertencia es que nadie tome tu corona. Esa es una advertencia que Dios nos está haciendo. Que nadie tome. ¿Cómo que nadie tome? No te están pidiendo tu permiso, ¿verdad?
Cuando van a tomar la corona, no es pedirte con todo respeto, oiga, señor, pues présteme su corona tantito, ¿verdad? No es con cuidado ni por favor. Es como cuando un ladrón entra a un banco, se lleva los costales de dinero y se los arrebata, ¿verdad? Se los lleva súbitamente, abruptamente, intempestivamente, sin importar si le hace daño físico a alguien, material, emocional, y puede pasarle a cualquiera que se interponga en su camino. Así es como se roban las coronas, ¿verdad? En este caso los materiales, ¿verdad? Lo que está diciendo este versículo es cuidado, están a punto de robarte tu corona. No dice que te van a robar la cartera, tampoco que te van a robar el carro, sino la corona. Hay que recordar, ¿verdad? Este término de la corona, vamos a ver ahorita acerca de esta corona, ¿verdad? El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y fue escrito en griego, ¿verdad? Pues porque esa era la época en donde estaba. Y por eso las cosas alusivas a la época del Nuevo Testamento pues eran en griego. Entonces hace referencia principalmente a la cultura griega. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver con esto, ¿verdad? La palabra corona que se menciona aquí viene del griego estéfanos. ¿Le suena esa palabra estéfanos? Viene de la raíz estefo, y estefo significa sencillamente entretejer o trenzar. Eso significa estefo. La corona era representada en los griegos. ¿Se acuerdan cómo representaban a los griegos en las coronas? Con una corona de guirnalda trenzada. Eso le llamaban la corona, ¿verdad? Era una corona de olivo. Esa corona de olvido en griego era conocida como el kotinos. Así se llamaba. Fue originalmente un premio otorgado al ganador de las pruebas olímpicas de la antigua Grecia. Era una ramita, ¿verdad? De olivo, cortada por una adolescente, ¿verdad? Porque tenía cierto trasfondo, ¿verdad? Cortada por un adolescente con una hoz de oro de un olivo silvestre que se llamaba precisamente Calistéfanos elea. Ese era el grupo de este árbol, ¿verdad? Y resulta que de ahí era donde hacían esta corona. La corona más tarde, ¿verdad? Fue sustituida por la medalla olímpica en los Juegos Olímpicos, precisamente, ¿verdad? Pero era realmente la recompensa. En Atenas, no sé si se acuerdan, ¿verdad? En Atenas 2004 volvieron a ponerle a los atletas esas coronas de olivo para recordar los primeros juegos, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Esta parte que dice aquí, que nadie tome tu corona, ¿verdad? Es una exhortación a aferrarse a la fidelidad a Dios, a la obra a la que hemos sido llamados a hacer, para no perder las recompensas eternas que Dios nos ha dado. Vamos a Santiago capítulo 1 y versículo 12. Una de las cosas que Dios siempre nos sigue diciendo es eso. Realmente la parte de la corona que es el premio para una persona, pues que ha estado en la lucha. Pero no solamente que ha estado en la lucha, sino que ha terminado la lucha, ¿verdad? Es Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los que resisten, reciben la corona de la vida. No todos. En esta carrera, ¿verdad? No todos resisten. Por eso aquí la advertencia es a continuar adelante. La corona, ¿qué es la corona? La corona representa los objetivos, es decir, la victoria. Era el símbolo del ganador. Era el triunfador de un evento deportivo cuando cruzaba la meta. Había muchos que salían, pero no todos cruzaban la meta. Para el cristiano, la corona representa la conclusión de su carrera. Es el final de su peregrinaje sobre la tierra, por el sumo gozo de pasar a la vida eterna, a la gloriosa herencia que los creyentes recibirán en el cielo. Imagínense qué hermoso, ¿verdad? Cuando un cristiano recibe esa corona es porque la va a recibir en el cielo. Es cuando dice, por fin terminaron todas mis angustias y mis persecuciones, ¿verdad? Ahorita hablábamos de los cristianos que son perseguidos en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y lo que les cuesta realmente seguir a Dios. Imagínense cuando ellos lleguen al cielo y les pongan esta corona, ¿verdad? Así, por fin llegué a mi lugar de destino, ¿verdad? Es la recompensa eterna que Dios ha prometido a todos los que le aman. Algún día, absolutamente todos los creyentes estaremos en el cielo. Todos aquellos que hayamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y van a haber de todo tipo de cristianos, ¿verdad? Van a estar todos los fieles y perseverantes.
los que combatieron y lucharon y dieron hasta su propia vida por su fe y su Señor. Ahorita como hablamos con estas personas, ¿verdad? Les cuesta la vida y aún así son personas que van a cruzar esta meta, ¿verdad? Aquellos que no desmayaron, que no resistieron y que resistieron literalmente hasta la sangre combatiendo contra el pecado, como dicen Hebreos. Pero también, ¿verdad? Resulta que en el cielo también van a entrar, ¿verdad? Todos aquellos que fueron tibios, carnales y apóstatas cristianetes. Porque una vez que Dios entra en la vida de una persona, ya no se sale, porque Dios es fiel. Dios se contrista por su vida doble, pero nunca lo abandona. ¿Se acuerdan del ejemplo de Mi corazón, hogar de Cristo? Dice que hicieron un compromiso de estar todos los días temprano. Dice, y aunque la otra persona salía corriendo, Jesús nunca lo dejó, nunca abandonó ese compromiso. Eso significa que Dios es fiel, ¿verdad? Como dice aquí, siempre, cada mañana, Jesús estaba ahí, aunque muchas veces se quedó solo esperando. De esta forma, unos cristianos entrarán en el cielo y tendrán grandes recompensas, porque supieron cuidar y valorar esa corona durante toda su vida. No dejaron que nadie se las quitara. A pesar de los conflictos, a pesar de los problemas, de los múltiples ladrones, ahorita vamos a ver todo este tema, fueron aquellos que estuvieron velando todo el tiempo, de día, pero también de noche, sin cabecear, sin adormilarse. No es fácil, no es una tarea fácil, ¿verdad? Son aquellos que velaron y no dejaron minar su casa, que siempre estuvieron alertas. Sin embargo, ¿verdad? Va a haber otro tipo de cristianos. Aquellas personas, ¿verdad? Que dice que van a llegar con las manos vacías. ¿Cómo que van a estar con las manos vacías? Definitivamente en el cielo sí, pero sin ningún galardón ni ninguna recompensa. Y no precisamente porque no hayan hecho nada en la tierra, sino porque dejaron que algún cleptómano chancludo les robara lo que tenían. Los dejó con las manos vacías, que les cambiara, ¿verdad? Las coronas por un montón de basura. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3 y versículo 15. Esos cristianos llegaron al cielo sin nada que valiera la pena. Llegaron con muchos costales, pero llenos de madera, de heno y de hojarasca. Al pasar el fuego, como dice aquí, no les va a dejar más que cenizas. Efectivamente estarán en el cielo, como dice aquí en Corintios, salvos, aunque así como por fuego. ¿Qué dice 1 Corintios 3:15? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aunque así como por fuego. ¿Tú qué tipo de cristiano vas a ser? ¿Del que va a tener una corona o el que vas a ser salvo así como por fuego? Eso cada quien lo determina. Ya conocemos mucho, pero ahora tenemos que empezar a trabajar para nuestro propio destino en el cielo. Eso ya depende de cada quien. Si tú vas a llevar madera, heno y hojarasca, se te va a quemar. Te va a dejar cenizas, como dice aquí. Por ejemplo, ya veíamos en alguna ocasión el famoso pájaro cuco, el cuco, ¿verdad? Que se llama. Es un ave migratoria que practica el parasitismo. Resulta que las aves cuco no tienen un nido. Ponen sus huevos en los nidos de otras aves. Se parecen hasta sus huevitos, ¿verdad? Son muy parecidos. Obviamente es un huevito del doble del tamaño de los huevitos chiquitos. Resulta que los papás lo crían y no se dan cuenta que tienen ahí pues algo anormal, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Para empezar ni lo pusieron ellos, ¿verdad? Y segunda, llega un huevote de un tamaño, pues nada que ver. Resulta, ¿verdad? Que cuando nace el polluelo, pues este polluelo, ¿verdad? Es un grandulón en comparación con los otros chiquitos. ¿Y qué hace? Pues los empieza a aventar del lino. Hasta que los avienta y los avienta para el vacío, ¿verdad? Los termina matando. Mata a sus hermanos. Resulta que este grandulón, ¿verdad? Es voraz e insaciable. Y sus padres, pues ahora están día y noche trabajando para alimentar a semejante grandulón, ¿verdad? No se dan cuenta. Resulta, ¿verdad? Que una vez este grandulón pues termina yéndose y les deja un nido vacío. Y los verdaderos padres, ¿verdad? Están acabados y totalmente exhaustos por el esfuerzo de cuidar a ese pájaro. Los deja sin nada. Exactamente como dice Juan 10:10, ¿verdad? El ladrón, dice, entiéndase, el cuco, ¿verdad? O el diablo, no viene sino para matar, robar y destruir. Te deja sin nada, con las manos vacías, ¿verdad? Por eso el diablo tiene muchos cucos por el mundo. Y es precisamente por eso que Dios nos hace esta advertencia, ¿verdad?
Por eso dice aquí en Apocalipsis 3, dice, retén lo que tienes. Este versículo empieza diciendo, he aquí, ¿verdad? Es una expresión que significa aquí está, aquí tienes o esto es. Y se utiliza para llamar la atención sobre algo. Es una expresión literal más formal para señalar, mostrando, ¿verdad? O presentando a alguien. Jesús es el que está diciendo, es el que se está presentando, porque muchas veces la gente no lo entiende de esa forma, ¿verdad? Pues ese es que el pastor, es que esta persona, ¿verdad? Es Dios el que realmente nos está llamando la atención. Y luego dice, yo vengo pronto, ¿verdad? Resulta que Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Es con el que se cierra la Biblia. Esta palabra que dice Jesús, he aquí yo vengo pronto, solamente se menciona 2 veces en la Biblia. Y las 2 están en Apocalipsis. Ahorita veíamos el 3:11 y vamos a ver lo que dice Apocalipsis 22:12. Resulta que Jesús, ¿verdad? Abre el Apocalipsis y cierra diciendo lo mismo. He aquí yo vengo pronto. Pues si te había olvidado, he aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo vengo pronto. Jesús sigue diciendo lo mismo. Yo vengo pronto. Jesús advierte que su regreso es inminente. Lo creamos o no lo creamos. Por lo que es importante mantenerse firme en la fe y no desmayar. Sin embargo, ¿verdad? Debemos de seguir con paso firme, con paso constante. No solamente en los días soleados, no cuando todo te vaya bien, cuando esté todo despejadito, ¿verdad? Sino también en los días nublados, los días lluviosos, cuando todo se ve oscuro, ¿verdad? En medio de dificultades y de las tentaciones. A pesar de las pruebas, debemos de permanecer fieles. Como dice Efesios, veamos Efesios capítulo 6 y versículo 13. Realmente no nada más es dar unos pasos de fe, ¿verdad? Sino seguir hasta, como dice aquí en Efesios, ¿verdad? Hasta habiendo acabado todo. ¿Qué dice Efesios 6:13? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hasta habiendo acabado todo. Hay muchas personas, muchos cristianos que empiezan bien. Ahorita veíamos eso, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos empiezan bien, pero después pues empiezan a debilitar, empiezan a flaquear y terminan incluso comprando ideologías y filosofías equivocadas? Nada que ver con lo que dice Dios. Se llama que nadie tome tu corona, nuestro mensaje. Realmente, aquí lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Es que tenemos que permanecer firmes toda nuestra vida. Ese es un reto de los más grandes. Porque podemos nosotros permanecer firmes un ratito, 5 minutos, pero hacerlo ya de una forma metódica y constante, realmente va a requerir, ¿verdad? Pues realmente algo sobrenatural. ¿Verdad? Hasta que habiendo acabado todo significa el límite. Eso significa hasta acabar todo. ¿Cuándo vamos a acabar todo? Cuando estemos en el cielo. Ese es nuestro día, esa es nuestra meta. No antes, no podemos nosotros acortar nuestra carrera, ¿verdad? Nuestra carrera, como cualquier otra, acaba en la meta. No cuando nosotros queramos, no cuando nos cansemos. Ahora, nuestra meta no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Cuando Dios nos llame a su presencia. Nosotros no podemos ponerle un límite, Señor, ya me cansé y hasta aquí llegué, ¿verdad? Por eso dice aquí, retén lo que tiene. ¿Qué es lo que tenemos, verdad? La corona es un símbolo de las recompensas que hemos obtenido a través de la fe y del servicio a Dios. Por eso cuando nos dice aquí, ¿verdad? No permitas que nadie tome tu corona, ¿verdad? Qué importante. Fíjense aquí que Dios dice que Dios nos dio una corona y también nos la encargó. Eso significa que tenemos la posibilidad de cuidarla o descuidarla. Depende de cada uno de nosotros. Además dice que nadie tome tu corona. No, pues nosotros no podemos andar persiguiendo al otro cristiano, ¿verdad? A nuestro hermano para cuidarle su corona. No, dice, tú preocúpate por la tuya, por tu corona, ¿verdad? Que nadie tome, dice aquí, ¿verdad? Ahora, nota, ¿verdad? Mucho ojo. Eso significa que las coronas se pueden perder. ¿Cómo que se pueden perder? Dios te las da, pero se pueden perder, ¿sí? Por eso dice que nadie tome. Eso significa que tenemos bajo nuestro control esa corona. Hay cosas que aunque queramos, no podemos controlar, porque sencillamente están fuera de nuestras manos.
están fuera de nuestro control, como un huracán, ¿verdad? Como un sismo. Pero en este caso, cuando Dios nos dice que nadie tome tu corona, significa que debemos estar alertas y prestar atención a cada momento. No descuidarnos ni por un segundo, porque en ese segundo puede cambiar, ¿verdad? Y nadie, dice aquí, tiene que quitar o tiene que arrebatar de tus manos esa corona que Dios te dio. Es por eso que tenemos la capacidad de conservarla. Que nadie te la quite significa no ceder ante nadie que intente quitártela. Pero ahora, ¿quién andará tras nosotros para quitarnos la corona? ¿Un coleccionista famoso? ¿Un ladrón de joyas? Nada más y nada menos que el mismo diablo. ¿Sí? Satanás es el que quiere echar a perder todo tu trabajo de amor que has hecho para Dios y lo que has hecho en tu vida para quitártelo en un santiamén. Ahora, ¿tú cómo proteges tu corona? Porque Dios nos dio una corona. Ahora, es bien fácil, ¿verdad? Saber cómo proteges tu corona. Solo es necesario ver, pues, cómo la tratas para saber cuánto la valoras y entonces también en qué medidas vas a tomarla y vas a resguardarla y protegerla. Yo me acuerdo de un pastor, ¿verdad? Que en alguna ocasión agarraba la Biblia y la aventaba hasta en el suelo, ¿verdad? Pues ahí se nota qué tipo de valor le da a la Biblia, ¿verdad? Otra persona que decía que la Biblia no era la Biblia, ¿verdad? Era un libro. Y mucha gente así, ¿verdad? Eso significa realmente el poco valor que le dan a la Biblia. Hay quienes tienen la corona toda sucia, empolvada y abandonada. Para quienes la corona, ¿verdad? No es algo importante, ni es algo de cuidado. Por lo tanto, la confunden con cualquier baratija del mundo. Ahorita hablábamos de eso. ¿Cuánta gente se ha regresado al mundo y dicen, oye, ¿y pues todo lo que tenías? No, ya les da lo mismo, ¿verdad? Son los cristianos tipo Esaú, a quienes les da lo mismo una corona de oro puro con piedras preciosas que el primer plato de sopa común y corriente de la esquina. Los ladrones, cuando se roban las joyas y los relojes, por ejemplo, costosos, ¿verdad? ¿Saben? Cuando se roban un Rolex, ¿saben cómo se dan cuenta las personas, verdad? Porque los van a empeñar, o con los que van pasando en la calle, ¿verdad? Oye, te vendo este reloj, ¿cuánto quieres? Ay, tú ves un Rolex, ¿verdad? Y tiene diamantes, ay, jole, pues te van a pedir un dineral, ¿verdad? Dame 100 pesos. ¿Cómo 100 pesos, verdad? Para un ladrón, ¿verdad? Realmente van a malbaratar con cualquier comprador, ¿verdad? Que les dé unos billetes solamente para malcomer ese día. Porque para ellos, un Rolex, una corona, un diamante, no tiene ningún valor. Así es, ¿verdad? Para el ladrón, para el diablo, tus coronas no valen nada. Y no solo te las va a robar, las va a pisotear, las va a destruir y las va a arruinar por completo. Por eso la advertencia de Dios es, cuida tu corona. Por otro lado, ¿verdad? También hay aquellos que sí entienden el verdadero valor de una corona. Vamos a Mateo, capítulo 13, versículos 45 y 46. Hay personas que sí saben lo que cuesta una corona y que hacen todo lo posible por adquirirla y luego por resguardarla de una forma tal que no haya nadie que se la pueda robar. Bueno, ni siquiera para acercarse a ella, ¿verdad? Vamos a Mateo, capítulo 13, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí está hablando y dice la Biblia bien claro acerca de un mercader. No cualquiera, ¿verdad? Como veíamos ahorita, un ladrón, pues no sabe, ni le interesan las perlas. Realmente, pero un mercader que sabe realmente lo que tiene en las manos, dice, habiendo hallado una perla preciosa. Dice, ¿qué hizo cuando vio esa perla preciosa? Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Todo lo que tenía. Eso significa todas tus posesiones, ¿verdad? Realmente esos son las personas que han entendido el valor de lo que cuestan las cosas. El valor de una corona, ¿verdad? Ahora, la gente, ¿verdad? Como veíamos, los ladrones, Satanás, pues no le interesan nuestras coronas ni lo que hayamos hecho para Dios, ¿verdad? Pero Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Dios es fiel. Vamos a Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Dios es fiel para no olvidar todo nuestro trabajo que hemos hecho, ¿verdad?
para su nombre. Por eso es por lo que nosotros tenemos que llevarle siempre nuestras coronas a Dios. Hebreos capítulo 6 y versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Qué hermoso que Dios sí sabe lo que hemos hecho para su nombre. No tenemos que andarle demostrando nada a nadie. No tenemos que andar levantando orfanatorios, ¿verdad? Ni haciendo grandes misiones. A Dios lo que le interesa es nuestro corazón y lo que hayamos hecho para su nombre. Qué importante es, ¿verdad? Que nosotros primero entendamos que tenemos esa corona que Dios nos ha dado. Muchas veces olvidamos el valor que tiene y por eso no la cuidamos, ¿verdad? Ahora, tú sabes qué se tiene que hacer, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer como cristianos es cuidar nuestra corona. Pero también sabes el cómo. Acuérdense que la parte más importante, ¿verdad? Para hacer un proyecto no solamente es el qué. No tengo que saber el qué, sino el cómo lo voy a hacer. Hay gente que sabe qué tiene que hacer, pero no sabe cómo hacerla. Oye, fíjate que tengo que hacer una casa, pues no tengo ni idea cómo la voy a hacer, ¿verdad? De nada te sirve. Vamos a ver cómo dice Proverbios 17:16. Fíjense qué interesante, porque muchas veces decimos, pues voy a hacer esto, ¿verdad? Fíjense que voy a bajar de la clásica, ¿verdad? Voy a bajar de peso 20 kilos, ¿verdad? Para este año. Y la pregunta del millón, ¿y cómo le vas a hacer? Pues ahí veo, ¿verdad? Ahí veo cómo las ingenio, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Proverbios 17:16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? ¿De qué te sirve? Sabes el qué, pero no sabes ni cómo hacer las cosas. Dice aquí la Biblia que el necio tiene en su mano el dinero para ser sabio, pero no sabe en dónde comprarla. Qué trágico que una persona no sepa cómo hacer las cosas. Ahora imagínate, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de una corona, no estamos hablando de cualquier cosa. Dios nos dice, tienes que cuidar tu corona. ¿Cómo le vas a hacer? La pregunta del millón, ¿y cómo vas a cuidar una corona? De nada sirve saber qué tenemos que hacer si no sabemos cómo hacerlo. Ahora, la pregunta importante, ya sabemos que Dios nos ha dado una corona. La pregunta, ¿tú cómo guardas tu corona? ¿En dónde la guardas? ¿Qué es lo que haces para protegerla? ¿Sabes cómo se tiene que guardar y resguardar una corona? ¿Alguna vez te has puesto a preguntarte? ¿Cómo se te ocurre que tienes que guardar una corona? Tu corona, no cualquiera. Pues por eso, ¿verdad? Si yo voy y la aviento en una caja de cartón, pues por eso ya se la lleva el primero que la encuentra, ¿verdad? Y más el chanclas que está nada más viendo a ver a qué hora nos la arrebata. Y si tú la descuidas, pues se la va a llevar. Pero ¿cómo se guarda una corona? ¿Tienen idea cómo se guarda una corona? Siendo fieles, obedeciendo sus mandamientos. Bueno, eso es realmente en la parte espiritual, ¿no? Pero en términos materiales, vamos a suponer, ¿verdad? ¿Cómo creen que se lleva, cómo se tiene que guardar una corona, ¿verdad? No, pues en una caja fuerte. Pues hay que entender que es una corona. Vamos empezando por ahí. En Inglaterra, ¿verdad? Hay un lugar conocido como la Torre de Londres. No sé si lo conocen, ¿verdad? Es un lugar muy famoso de Inglaterra. Y la semana. Que oficialmente se llama el Palacio Real y la Fortaleza de Su Majestad. Es un edificio gigante, ¿verdad? Que ha servido para muchos propósitos, ¿verdad? ¿Has oído la frase que dicen la joya de la corona? ¿Sabes lo que es la joya de la corona? La joya de la corona se ocupa para mencionar o denotar algo que es muy importante. Pero no saben realmente cuál es el trasfondo de la joya de la corona. Pues resulta, ¿verdad? Que en esta torre, ¿verdad? En esa fortaleza hay un castillo. Ese es un castillo histórico, ¿verdad? Con múltiples roles. Bueno, ha servido hasta de prisión, ¿verdad? Ha tenido una parte para prisión y bueno, es toda una larga historia, ¿verdad? No nos vamos a meter en eso, pero dentro de estos salones, ¿verdad? Está un salón al que le llaman el Salón de las Joyas de la Corona. ¿Y qué es lo que tienen ahí resguardado, verdad? ¿Qué se imaginan que tengan ahí? Son las joyas que usa el rey. Pues no el rey. Resulta que ahí es la reina, ¿verdad? Aquí se exhiben las joyas de la corona británica. Esas coronas, esas joyas, ¿verdad? Esas coronas, ¿verdad? Son coronas reales, coronas imperiales
espadas, cetros, y resulta que tiene nada más y nada menos ahí guardado, ¿verdad? El diamante más grande del mundo, al que le pusieron el Cullinan 1. Tan solo ese diamantito, ¿verdad? Es un pedacito de un diamante más grande, ¿verdad? El diamante más grande encontrado pesaba 1300 quilates. Resulta que este diamante, ¿verdad? Que le pusieron ahí, ¿verdad? Pesa 530, solamente ese diamante. Se exhibe en lo que se le llama el cetro de la cruz. Ahí se les ocurrió poner este diamantito nada más, ¿verdad? Imagínense nada más todo lo que está ahí almacenado, ¿verdad? Y tienen las joyas, la corona de la reina y otras tantas cosas, ¿no? Realmente todo esto, ¿verdad? Es incalculable, ¿verdad? Todas estas joyas están estimadas en un costo entre 4,000 y 6,000 millones de dólares. Nada más lo que tienen ahí guardado. Y son unas vitrinas con unas coronitas, ¿verdad? Y unos pedacitos de diamante. Imagínense que hay cerca de 6,000 millones de dólares ahí. Ahora, ¿cómo resguardarían 6,000 millones de dólares, verdad? Imagínense cuántos amantes de lo ajeno no han querido, pues, entrar ahí, ¿verdad? Aunque este dinero, ¿verdad? No nos entra en la cabeza. Imagínense 6,000 millones de dólares, ¿verdad? Es impresionante. Pero, sin embargo, para la monarquía inglesa, su valor es incalculable por su importancia histórica y simbólica. No solamente son los 6,000 millones de dólares, sino lo que vale. Imagínense, lo roben, ¿verdad? ¿Cómo creen que está asegurada este salón, ¿verdad? Y todo lo que tienen ahí. Para empezar, pues lo pusieron adentro de un castillo. Es una fortaleza construida, pues, con grandes paredes de piedra, maciza, para que nadie la pueda romper. Bueno, estaba leyendo, ¿verdad?, la historia. Resulta que en la Primera Guerra Mundial, pues les echaron unas bombas y cayó. ¿Y en dónde creen? En el foso. Resulta que el castillo tiene alrededor un foso, ¿verdad? No sé qué tenga, ¿verdad? Si cocodrilos o lo que tenga, ¿verdad? Pero la Segunda Guerra Mundial sí les cayó y les destrozó toda la torre. La tuvieron que volver a hacer. Pero bueno, le hicieron realmente una fortaleza para guardarla. Pues le pusieron el foso, ¿verdad? Resulta que está vigilada las 24 horas, con los más sofisticados sistemas de vigilancia. Tiene estrictos controles de acceso, no puede entrar cualquiera. Está rodeada de alarmas. Alerta, desde luego, con las intrusiones, ¿verdad? Pero no solo con las intrusiones. Tiene un sistema que incluso, ¿verdad?, detectan actividades sospechosas y ahí los detienen. Ya ni siquiera los dejan entrar. Está custodiada, ¿verdad?, por una serie de guerreros que les llaman los Yeomen Warders, mejor conocidos como los Beef Eaters. Una serie de nombres, ¿verdad?, medio raros allá, ¿verdad? Beef Eater, pues no es otra cosa más que comedores de carne, ¿verdad? Porque en inglés beef es carne, eaters, pues son las personas que se los comen. Y así les pusieron a estos guardianes, son unos gorilones, ¿verdad?, que tienen ahí. ¿Y por qué creen que le llaman Beef Eaters? Porque resulta, ¿verdad?, que estas personas están custodiando lo más valioso de Inglaterra. Entonces ellos tienen que tenerlos en una posición que le llaman privilegiada. Y pueden comer toda la carne que quieran de la mesa real, porque para eso les pagan. Realmente, además de la vigilancia y además de todo lo que tienen, ¿verdad? Por si todo esto fuera poco, imagínense nada más hasta dónde llegan los extremos, ¿no? Tienen algo que le llaman el Raven Master. ¿Saben qué es el Raven Master? Un maestro de los cuervos. Resulta que ellos tienen que tener cuervos en este castillo. Tienen unas jaulas gigantes en donde están manteniendo, por lo menos, ¿verdad?, dicen ellos, tienen que tener 6 cuervos ahí en ese lugar. Y los tienen que alimentar. Ahorita vamos para allá. Resulta, ¿verdad?, que estos Raven Masters, ¿verdad?, son los verdaderos, dicen ellos que los cuervos son los verdaderos guardianes de la Torre de Londres. Gozan de un cuidado especial por decreto real desde el siglo XVII. Y se cree que si los cuervos abandonan la torre, será el fin de su reino. Entonces, pues tienen que cuidarlos. Los cuidan más que a los príncipes. Tienen unas jaulas especiales, los dan de comer. Esta persona está contratada exclusivamente para estarlos cuidando, estar viendo para dónde van, a dónde regresan. Tienen un montón de cosas, ¿verdad? Además son muy celosos. Y resulta que los cuervos son territoriales. Hacen ahí tours y les dicen, pero no se les acercan porque los sacan los ojos. Entonces los tienen cuidados, pero bueno, imagínense, ¿verdad? Hay cosas que a lo mejor ya son hasta absurdas, ¿verdad? Ahí decían, ¿verdad? O sea, ¿cómo los cuervos van a cuidar esto? Bueno, es una tradición que se le ocurrió al rey Carlos II en aquel entonces,
Y dijo, pues más vale prevenir que lamentar, y pues hay que tenerlos ahí guardados, ¿verdad? Pues imagínense todo esto, ¿verdad? Esto a lo mejor ya raya hasta en algo absurdo, ¿verdad? Todos son los cuidados que tienen un grupo de personas que para ellos es muy especial y es único. Y por más valor económico y sentimental que tengan, ¿verdad? Pues no dejan de ser solo bienes materiales. Unas piedras, ¿verdad? Brillantes y unos pedazos de metal. Ahora imagínate cómo no debemos nosotros de guardar lo que verdaderamente es importante y eterno, nuestra corona. Y muchas veces ni siquiera la cuidamos, ¿verdad? Imagínense tener hasta grados de extremos cuidados, ¿verdad? Nuestra corona es mucho más valiosa. Primero, porque es eterna. Y por eso no debemos permitir perderla por ningún motivo. Ni por la tentación, ni por la incredulidad, ni por la apostasía, ni nada que se le parezca. En resumen, ¿verdad? Cuando dice la frase que nadie tome tu corona, es un llamado a la perseverancia. Porque no solamente es cuidarla 5 minutos, es no cansarnos, es no desmayarnos en el servicio a Dios. Hay mucha gente que se cansa de seguir a Dios. Tenemos que mantener los galardones y las recompensas que hemos ganado. No 5 minutos, no 3 meses, no hasta fin de año, hasta el regreso de nuestro Señor. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y aquí es bien interesante, ¿verdad? Dice, ahora hijitos. ¿Qué dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 28? Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ahora, hijitos, ese ahora, eso ahora habla de un constante hoy. Por eso te dice hoy, ¿verdad? En tiempo presente, enfócate en este momento a no voltear atrás, a no preocuparte, ¿verdad? Por lo que será después. En este momento, en este lugar, tenemos que, como dice aquí, permanecer en él. La palabra permanecer, ¿verdad? Viene del griego menese, que significa perseverar, persistir y retener. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora Dios nos exhorta a permanecer. Y como dice aquí, ¿verdad? A persistir. Porque lo más fácil es cansarnos y dejar y abandonar. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 13. Tantas veces, ¿verdad? Tantas exhortaciones, tantas advertencias que Dios tiene para nosotros, pues no son gratis. 2 de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén. Otra vez retén. Retén la forma de las sanas palabras. Otra vez Jesús dice que tenemos que estar cuidando que no se nos salgan las sanas palabras. Eso es lo que tenemos de guardar, ¿verdad? Y luego, como dice aquí, ¿verdad? Continúa diciendo 1 de Juan, para que cuando se manifieste, ¿sabes cuándo se va a manifestar? Pues cuando venga por nosotros. Es lo mismo que dice más adelante en su venida, pues es en su segunda venida. Y dice, tengamos confianza. ¿Quién tiene confianza? Pues alguien que está poniendo atención. En su venida dice, no nos alejemos de él avergonzados. Hay dos posiciones, el que tiene confianza y el que se aleja avergonzado. Por eso nosotros tenemos que estar perseverando, tenemos que estar cuidando nuestra corona. Ahora, ya sabemos qué tenemos que cuidar. Ahorita veamos la parte importante. ¿Cómo la vamos a cuidar? ¿Cómo evitar que nadie tome tu corona? En primer lugar, debemos mantenernos alertas todo el tiempo. Esa es la parte más importante. Si no quieres que te roben tu corona, tienes que estar mucho ojo. Además, tenemos que estar las 24 horas, ¿verdad? Imagínate, ¿verdad? Que te cansas, ¿verdad? Imagínate estos guardianes, ¿verdad? O estas personas que están ahí y les ganó el sueño. Y en ese momento, pues, se meten, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de mantenernos alertas todo el tiempo. Eso significa no adormilarnos, no cabecear. Por eso, ¿verdad? Tantos cristianos han caído. Precisamente, ¿por qué? Pues porque se duermen. Nosotros cabeceamos cuando tenemos poca energía. Empezamos, ¿verdad? Por rendirnos del sueño y del cansancio. Ahora, nosotros podemos estar el 100% del tiempo, ¿verdad? Sin cabecear. ¿Nunca te ha ganado el cansancio?
como seres humanos, ¿verdad? Tenemos que entender nuestras limitaciones y definitivamente nos vamos a cansar y nos vamos a fatigar. Pero por lo mismo es muy importante, ¿verdad? El descanso. El descanso debe servir para reponer nuestras fuerzas. No todos los lugares, ¿verdad? Son de reposo. Ni todos los lugares son de descanso. Métete a una discoteca, ¿verdad? Y a ver si puedes descansar ahí. Pues claro que no, ¿verdad? Hay lugares que son todo lo contrario. Lejos de reponer nuestras fuerzas, nos agotan más, nos desgastan más. Hay cristianos que quieren descansar, pero en el lugar incorrecto, porque no saben a dónde ir a reponer sus fuerzas. Solamente, ¿verdad? Hay un solo lugar para reponer nuestras fuerzas, y eso está en el camino con Dios. Vamos al Salmo 23, versículo 2. Y aquí lo dice bien claro, ¿verdad? No hay que inventarlos el hilo negro, ¿verdad? Ni el agua tibia. Es algo súper sencillo, ¿verdad? Salmo 23, 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. No te va a meter en medio de la tribulación, ¿verdad? Junto a aguas de ¿qué? De reposo me pastoreará. Qué hermoso que nosotros podamos descansar, pues en Dios. Por eso el único lugar en donde podemos reposar, pues es ahí. Ahora, nosotros somos los que tenemos que ir a los delicados pastos. Muchas veces los cristianos andan buscando en otro lado, ¿verdad? No podemos esperar que los pastos te lleguen solos. Ahora, ¿tú cada cuándo vas a los delicados pastos? Hay muchos cristianos que programan visitas a los delicados pastos, ¿verdad? Hay lugares de reposo, pues como una excursión, como un tour único en su vida. Voy a ir a los delicados pastos, pues como un viaje a Europa, ¿verdad? Una vez al año. Los viajes en los delicados pastos, ¿verdad? No tienen que ser viajes ni excursiones, tiene que ser tu lugar preferido, visitado diariamente, como Enoc. Enoc decidió, ¿verdad? Él vivió una parte de su vida, ¿verdad? 65 años, como dicen, sin pena ni gloria. No se menciona nada de la vida de Enoc. Hasta un día, ¿verdad? Los 65 años, que dijo, a partir de este momento en adelante, no solamente voy a ir a ver a Dios, voy a ir a conocer a Dios, voy a vivir con Dios. Enoc visitaba tanto a Dios y estaba tanto tiempo con Dios que entonces Dios dijo, pues ya nada más vamos a cambiarte la residencia, ¿verdad? Ya es como la gente, ¿verdad? Que está tanto en un solo lugar, pues ya mejor paste para allá, ¿verdad? Lo mismo le pasó a Enoc. Esa es la forma, ¿verdad? De visitar los delicados pastos. Nuestra vida tiene que estar tanto en la presencia de Dios, precisamente para que estemos alertas, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos que estar vigilando. No solamente, ¿verdad? No basta con que estemos despiertos. Oye, pues yo tengo los ojos abiertos, pues sí, pero estás chacualeando, ¿verdad? Estás haciendo las cosas que no debes. No sirve, ¿verdad? Nada más estar despiertos, ¿verdad? Sin ton ni son. Debemos estar ocupados en lo que tenemos que hacer. Hay mucha gente que sí está alerta, pero está atendiendo otras cosas que no debe. Por eso dice aquí, ¿verdad? Que tenemos que estar realizando nuestro trabajo. No podemos andar nada más perdiendo el tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Adán? ¿Cuál fue el error más grave de Adán? En el huerto del Edén, en un lugar perfecto. Ese fue, ¿verdad? Precisamente el error de Adán. Cuando Eva fue tentada, él no estaba allí. Cuando más se necesitaba, ¿verdad? Cuando Adán tenía que estar velando, cuando tenía que estar alerta, Adán no estaba. Dios le dijo, ¿verdad? Le dio una misión a Adán. En Génesis 2:15, ¿verdad? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo mismo pasa con nosotros como cristianos. Te da tu corona y dice, tienes que guardarla. Si no la guardas, ¿qué crees que va a pasar? La Biblia no dice que Adán hubiera estado durmiendo por allá, ¿verdad? En una hamaca, bien tranquilo. Pero sencillamente no estaba presente cuando la serpiente se acercó a la mujer. No estaba vigilando, no estaba alerta, no detectó cuando la serpiente empezó a cuestionar y a contradecir todo lo que Dios había dicho. ¿Dónde estaba Adán? Adán estuvo casi todo el tiempo con Eva. Pero justo en el único momento en el que se descuidó, la serpiente entró en acción.
La Biblia no dice cuánto tiempo estuvo platicando la serpiente con Eva, si fueron 2 días o 1 año. Lo que sí sabemos es que fue el tiempo suficiente para que Eva pecara. Y no solo ella, ¿verdad? Dice, sino que además, ¿qué crees? Pues el desaparecido llegó. No dice si Eva lo llamó o si Adán llegó solito, ¿verdad? Dice que aquí, ¿verdad? Adán la encontró con las manos en la masa. Oye, pues, ¿qué estás haciendo? Dice, pero pues en lugar, ¿verdad?, de cuestionar o decir, dice, él también participó. Vamos a Génesis 3:6. Ese sí me gustaría que lo leyeran. Porque al final de cuentas es eso, ¿verdad? O sea, si a uno no le prende el foco, era para que al otro le prendiera. ¿O qué estás haciendo, verdad? ¿Qué hizo Adán cuando llegó y vio a Eva con las manos en la masa? Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué terrible. Porque de los dos nos hizo uno, ¿verdad? Dice, primero ella, pues agarró el fruto y se lo comió, ¿verdad? Y dice, y después le dio a su marido. ¿Y qué creen que hizo el otro? Oye, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero por qué Dios nos dijo? Venga, ¿verdad? Dice, y el cual comió así como ella. Tanto uno como otro, ¿verdad? Cuando dice aquí la Biblia que él comió así como ella, no significa que Eva se quitó el bocado de la boca para dárselo a su marido, ¿verdad? Y compartieron así un dulce y romántico momento de armonía en pareja, ¿verdad? Tampoco significa que le dio una jugosa y sabrosa mordida al fruto, sino que en ese momento no le importó en lo más mínimo su comunión con Dios. Desobedeció deliberadamente una orden de Dios. Así como ella también, ¿verdad? Es cierto, Dios le dio una orden a los dos y los dos desobedecieron deliberadamente. No hay justificación para ninguno, ¿verdad? Ninguno de los dos estaba velando, ni estaban en comunión con Dios. Y ahí fue cuando Satanás aprovechó para meterse, ¿en dónde creen? En el lugar perfecto y santo, el huerto del Edén. Muchas veces se le echa la culpa a Satanás, ¿verdad? Pero ahí, ¿qué pretexto había? El enemigo, ¿verdad?, estará esperando, y como dice aquí, acechando, ¿verdad? Pero no solamente está esperando, pacientemente todo el tiempo que le sea necesario. Se puede llevar días, meses o incluso años, hasta que nos debilitemos, hasta que nos cansemos y empecemos a cabecear, hasta que nos distraigamos. Y entonces va a llegar intempestivamente, ¿verdad? Y como dicen, con toda premeditación, alevosía y ventaja, para robarte tu corona. Vamos a ver en tercer lugar que tenemos que descansar. No está mal, ¿verdad?, si nos cansamos. De hecho, es parte de nuestra naturaleza. No lo podemos evitar. Pero lo que sí debemos y podemos hacer es descansar en Dios. Porque solo Dios puede renovar nuestras fuerzas. Qué hermoso que Dios pueda fortalecernos. No podemos nosotros dejar, ¿verdad?, o buscar en otro lado que Dios nos fortalezca. No se puede. Como dice aquí, ¿verdad?, como vamos a ver ahorita precisamente, aunque ya no tengas ninguna fuerzas, aunque ya no quieras seguir adelante. Vamos empezando con un ejemplo que me encantó. Vamos al Salmo 92:10. Como dice en Proverbios, ¿verdad?, capítulo 6, ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Saben qué significa ve a la hormiga? Digo, en algún momento hablaremos de eso, ¿verdad? Mucho ojo. Dios nos pone ejemplos en la naturaleza de algo que ni siquiera ponemos atención. Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Saben quién es el búfalo? Es un pequeño animalito, ¿verdad? Resulta que es un bisonte, pero se los conocen, ¿verdad? ¿Saben lo que tiene el búfalo? Es un animal de mucha fuerza. Eso es lo que tiene. Es un animal que los más chiquitos pesan 300 kilos y los más grandes pueden llegar hasta 500. Que tiene una fuerza gigantesca. Pero resulta, ¿verdad?, que eso no es lo más sorprendente, ¿verdad?, de este animal. Cuando te hablan de un búfalo, ¿verdad?, está asociado a la resistencia, al poder
y a la habilidad para superar obstáculos. Eso significa, ¿verdad? Literalmente cuando está hablando de un búfalo. El búfalo es un animal que cuando las cosas se ponen difíciles, entonces usa una característica del búfalo. Se llama la doble tracción. ¿Sabían que es el único animal que tiene doble tracción? ¿Cómo funciona eso de la doble tracción? ¿Ustedes han visto un búfalo en doble tracción? Resulta que el búfalo, cuando le ponen una pesada carga y no puede, ¿verdad? ¿Saben qué hace el búfalo? Sus patas delanteras las dobla y en ese momento empuja la carga y luego se levanta y así va avanzando. Eso se llama doble tracción. Entonces él se pone de rodillas para luego levantarse. Qué animal tan ejemplar, ¿verdad? La verdadera fuerza del búfalo es cuando se encuentra de rodillas. Avienta todo su peso cuando está de rodillas. Y solo así puede llevar con éxito grandes cargas, dice, hasta toneladas puede llevar hasta llegar a la cima. Debemos ser como los búfalos. Cuando la vida se ponga difícil, cuesta arriba, empinada, sucia, resbaladiza, llena de barro y de problemas, usa la doble tracción del búfalo. Tenemos que experimentar la fuerza sobrenatural que hay al ponerse de rodillas para hablar con Dios. ¿Cuántas veces echamos la mano, ¿verdad? Echamos mano de la fuerza, ¿verdad? Que Dios nos da. Ahora sí, vamos a Isaías 40, ¿verdad? 29 al 31. Hablando precisamente de eso, ¿verdad? Todos nos cansamos, pues claro que sí. Nos fatigamos, nos caemos, ¿verdad? Eso es lo más natural por nuestra naturaleza humana. Isaías 40. Se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Desde el 29, ¿verdad? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a los que no tienen ninguna. Eso tenemos que reconocerlo. Oye, Señor, no tengo ya fuerzas para continuar. Dice, los muchachos, las personas que deberían de poner el ejemplo, se fatigan y se cansan, flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová, y no son muchachos, ¿verdad? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermoso es, ¿verdad? Cuando Dios nos fortalece, porque entonces no hay límites. Dios puede darnos las fuerzas para correr sin cansarnos, caminar sin fatigarnos y levantar las alas como las águilas. Y vamos también a ver Salmos, ¿verdad? 103, versículo 5. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios nos puede llevar no solamente a darnos la fuerza, sino incluso, ¿verdad? A transformarnos totalmente. Salmo 103, versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ya hablamos en alguna ocasión acerca del rejuvenecer del águila. Dios puede hacer que rejuvenezcamos, ¿verdad? Cuando ya no hay nada que hacer. Dios nos saca totalmente nuevos. Dios puede darnos fuerzas para rejuvenecernos como el águila. ¿Cuántas cosas, como veamos ahorita, ¿verdad? De Proverbios, podemos entender si observáramos un poquito más todas las cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Si realmente entendemos todo lo que tenemos, como dices, ¿cómo vamos a cuidar nuestra corona? No podemos tener, ¿verdad? Un sistema, ayer hablábamos de eso, ¿verdad? No podemos nosotros, aunque queramos, estar 24 horas, ¿verdad? Con los ojos abiertos, ¿verdad? Y velando, haciendo todas las cosas. Es imposible. Pero para Dios no. Hay que echar mano de que Dios tiene toda su fuerza, ¿verdad? Para fortalecernos, para llevarnos, para cuidarnos y para que guarde también nuestra corona todo el tiempo. Y entonces sí, hasta la eternidad. Mientras no. Si queremos hacerlo en nuestras fuerzas, nos vamos a cansar, ¿verdad? Menos de 24 horas, pues ya estamos más que rendidos, ¿verdad? Pero en las fuerzas de Dios no hay nada, ¿verdad?, que nos vaya a detener. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar reunidos. Muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú nos acompañas. Gracias, Señor, porque tú nos renuevas nuestras fuerzas, porque tú prometes acompañarnos, Señor, y fortalecernos en cada situación. Te pedimos, Señor, para que nos ayudes a confiar, para que te pongamos en primer lugar, Señor, y para que no desmayemos, Señor, a pesar de los problemas, a pesar de las cosas, de las crisis, que siempre estemos buscándote y confiando en ti, Señor. Te pedimos por todos aquellos que están desmayando o que inclusive ya claudicaron, Señor, para que tú renueves sus fuerzas, para que tú los fortalezcas, para que los traigas de nuevo, Señor, y para que puedan continuar la carrera para la que tú los has llamado.
Te pedimos para que nosotros, Señor, tú nos permitas seguir trabajando en tu obra, Señor, todo el tiempo que tú nos permitas estar sobre esta tierra, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.